Cuando ya nos íbamos, comencé a llorar. Y me decían todos, ¿por qué lloras si vos ganaste? No entienden por qué lloro. ¿Por qué lloras entonces? Siempre cuando yo peleaba, siempre, mi mamá me llamaba. Te pillaron, va. No, mamá, gané. Pucha, qué bueno. Y ahora, y ya te llamó. No, le digo, ¿por qué? Porque está muerta, le digo. Ya tiene como 5 años, le digo. 6, 7, no me acuerdo. Y eso es lo que me duele, le digo. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a hablar sobre las artes marciales mixtas. Sabemos que en el mundo se está llevando a cabo muchos campeonatos, muchos torneos. Y a título personal, pues es sumamente importante saber algunas técnicas, algunas estrategias que hacer sobre defensa personal y demás. Y para eso tenemos un invitado que es Daniel Cárcamo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, viejo. Pues gracias a Dios, bastante bien. Pues Bastante agradecido bien de la invitación. Y para comenzar con este tema, me gustaría saber cómo fue que te metiste a este mundo de las artes marciales. No sé si te quisieras autopresentar un poquito. Pues mucho gusto, soy Daniel Cárcamo. Llevo aproximadamente 10 años en lo que son las artes marciales mixtas. Me he destacado más en boxeo y kickboxing. Esto comenzó pues básicamente porque se me dio la oportunidad de ir a un lugar y pues me pareció bastante atractivo, ya que siempre me ha gustado pelear. Pero tenía ese cierto miedo, porque cuando uno dice saber pelear, dice, es que yo sé pelear callejero. Pero ya cuando se topa con un artista marcial o con alguien que sabe, uno dice, huechos, este men sabe sus meras picardías. Pero vos físicamente tenés una contextura bastante grande. Eso también podría ser intimidante para una persona que vaya a competir en un torneo. Sí, ya a título profesional, ¿va? Sí. Me ha pasado de que, vaya, en el caso mío siempre me ha tocado pelear con personas más grandes que mí. Y pues realmente se siente la presión porque uno dice, híjole, ese man sí está grandote, ese man sí está braco. Pero al final lo que prevalece es la técnica. Sí hay que tener fuerza, pero la técnica lo supera, ¿no? Y para muchas personas esto puede ser educativo, para otras también está como el morbo ese de saber qué hacer en cuestiones de que alguien te ataque en la calle o que alguien te ataque desprevenido, pero ¿qué técnica vos podrías explicar resumidamente si alguien te ataca en la calle, qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ante una situación así, pues contra una pistola no se puede hacer absolutamente nada. No le voy a mentir yo a las personas de que le van a agarrar la pistola aquí, que le van a hacer aquí, porque eso es realmente ficticio. Porque para jalarle a una pistola no se necesita más que 5 libras de presión en el gatillo y es algo sumamente rápido. Igualmente con un cuchillo hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que las intenciones son totalmente malas, ¿va? Entonces lo que hay que hacer en ese caso es pues dar las cosas que se tienen lastimosamente, porque hoy por un poco dinero o por un teléfono te pueden arrebatar la vida, ¿no? Y un ejemplo, vaya, te voy a poner una escena. Vas en un taxi y el taxista te hace el asiento para atrás, el que va conduciendo obviamente, y te pide el dinero o te pide algo. ¿Qué harías vos en ese caso? Que es como una escena lo más común que puede ser. En ese caso, uno tiene que actuar como la presa que está en una cueva, de que en un momento de esos uno tiene que ver qué hacer, porque la verdad sí sería feo. Bueno, a uno de hombre creo que no se lo harían, más que todo a las mujeres, ¿va? Pero como decía el gran campeón de Jiu-Jitsu, que es Charles Oliveira, de que las mujeres por lo mínimo deberían de ser cinta azul en Jiu-Jitsu, que es la defensa en llaves, porque como la mujer no tiene tanta fuerza, pero sí tiene flexibilidad. Entonces, en ese caso, pues lo que deberían de hacer es mujeres ataquen a las partes bajas, tienen las uñas, tienen los dientes. Solamente si ven de que no tiene algún objeto como un cuchillo o alguna pistola, ¿va? Porque ahí sí es clavo. Aunque seas súper cinta, ¿cuál es el grado más alto en esto? Pues depende, ¿va? Porque en karate pues es la cinta negra, séptimo dan. En jiu-jitsu es la cinta negra, también séptimo dan.
En boxeo, pues ahí sí no hay cintas, pero sí, ya se considera profesional. En kickboxing también. En Muay Thai, bueno, pero es que el problema es ese, de que vaya, ahora cualquiera tiene la facilidad de tener una pistola o un cuchillo. Entonces, a menos de que uno no deje que esa persona saque lo que es el arma, uno puede accionar. Pues es como la vez pasada que me quisieron asaltar. Eso fue Gracioso. bien gracioso, ¿va? Porque venía yo con un amigo. Y pues andar en las calles me sirvió mucho para andar un poco chiva, como dice la gente, ¿va? Vamos caminando a media calle, cuando de repente veo de reojo de que alguien se para, anda gorra y se pone el gorro. Dije yo. Aquí es asalto. Ya sé, dije yo, ya sé con qué intenciones viene. Pues yo venía pues caminando y le digo a un amigo, ¿ya lo viste, vale? Sí, me dice. Vos tranquilo, men, le digo. Pues venía caminando cuando de repente comencé a sentir aquella cosa fea aquí en el pecho. ¿Vale? Como ansiedad, ¿eh? No, como adrenalina. Adrenalina. Sí, porque la ansiedad es como, uy, de desesperación. No, ajá, sino que yo comencé a sentir que el brazo me ardía, men. Uy, dije yo, esta cosa no viene con buenas intenciones. Pues dije yo, no me le voy a ir hacia a lo Jackie Chan, a lo Yang Clan, porque puede traer algo. Entonces yo lo que hice fue hacer de que me iba a arreglar el zapato y vi que había un envase. Pues lo que hice automáticamente fue, dejé de que se acercara un poquito, reventé el envase y me le regresé con todo a quien venía siguiéndole. En ese momento uno tiene que tener el agallaje, la ferocidad, porque si uno, ¿a quién venís siguiendo? Obviamente que aquel va a decir, uy, este tiene miedo, ¿no? Entonces yo, ¿a quién venís siguiendo? No, que no es, ¿y por qué te pones el es que me pegó frío, me? Y... ¿Qué tontera? Y me quedo yo, pues caminarle, güey. Si no venís siguiendo a nadie, ¿y por qué, me dice? No vas a caminarle, güey. Pues yo vi que se quiso agarrar la cintura y le hago que le voy a pegar el trabonazo con la botella. No, viejo, me dice. No, camina pues, le digo. Pues en esos momentos es donde uno sí puede accionar porque hay un tiempito. Ya si yo voy caminando y no me fijo y ya me encañonan o me ponen un cuchillo, ya no puedo hacer absolutamente nada. Porque un movimiento en falso que yo hago o no bien medido, me llamaba. Y también está la parte que si vos decidís confrontarlo, o sea, no hay un retorno, no hay un regreso, o te peleas con esa persona, te defendés. Exactamente. Porque si también lo que vos decís, si haces el gesto que lo vas a atacar y él te ataca primero, también puede suceder otra. Ahí pues ya la cosa se va a algo más feo, ¿va? Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, porque sí hubiese sido algo bastante feo, pero gracias a Dios no pasó absolutamente nada. A un amigo, fíjate que le sucedió algo similar, iba caminando en la noche y venían dos tipos, dice, venían hacia él. Entonces igual el mismo plante de que se ponen el gorro, que se agarran las bolsas y eso. Antes se fueron por la otra acera y él iba por la otra. Entonces ya cuando pasó, ellos se regresaron y venían atrás de él. Entonces él se preparó para lo que sea, ¿va? Que sucediera. Y él vio que había uno de baja estatura, el otro era, entonces dice, a este con una patada lo doblo, el otro más. Pues dice que se dio la vuelta y cuando iba a dar el primer golpe sintió lo heladito aquí del cuchillo. Entonces hasta ahí llegó, tuvo que entregar las cosas. Y yo creo que también es uno de los principales errores que mucha gente comete, que aún habiendo armas de por medio, se ponen a pelear, ¿va? Sí, porque muchas veces nosotros nos queremos creer héroes. Entonces es un gran problema. Nosotros los hombres, pues desde los tiempos remotos siempre es o morir o morir. Pero, huechos, hoy hay que valorar la vida que tenemos, porque en el cementerio hay muchos que quisieron ser héroes. Sí, por un teléfono perder la vida no vale la pena. Y de esa forma han muerto un montón de personas, me imagino. Sí, y lastimosamente, porque las personas que hacen eso no tienen corazón, sino que, vaya, hay asaltantes de que lo primero que hacen es pegarle una puñalada y después robarle las cosas o una golpiza. Yo estaba viendo hace poco
de que aquí por la Cuesta de la Fiera, dicen que eran las 5 de la mañana o las 5 de la tarde. La información que dan aquí en Santa Rosa muchas veces no es a ciencia cierta, sino que como que no saben, solo dan la noticia por darla. No hay argumento. Y pues yo estaba viendo de que una muchacha iba a trabajar o venía. Pues de repente un man le pegó una gran golpiza y le robó la cartera. Ah, sí, creo que vi el video. Y digo yo, pucha, pobrecita la muchacha, el trauma de que le generaron, porque hay mucha gente que queda bastante mal. Exacto, y la inseguridad que te queda, porque aunque no hayas sufrido directamente una situación de esas, tal vez porque te contaron, vos también ya vas precavido en calles solas y demás. Pero tocando siempre el tema de las artes marciales, ¿qué tan cierto es que practicar artes marciales te ayuda a controlar el miedo? La verdad que sí, a controlarlo en el sentido de que se hace nuestro amigo. Las artes marciales ayudan en muchas cosas, pero con lo que uno más se topa es con el miedo. Porque recuerdo que las veces que yo peleé en la escuela o en la calle son muy diferentes a cuando uno pelea ya profesional o amateur. Cuando peleé mi primera vez amateur, aquel miedo. Pero de forma profesional, ¿va? O sea, No, en el ámbito. Amateur. Sí, pero dentro de las artes. Dentro del boxeo, sí. Okay. Dentro de las artes. Pero poco a poco eso se va pues controlando, pero siempre se siente miedo. Lo que sí ayuda en su momento es para el estrés, la liberación de estrés. Hay mucha gente de que dice, no, prefiero pagar a un gimnasio antes de ir a un psicólogo. Pero fíjate que también está esta parte que incluso en las películas se mira cuando mezclan mucho las emociones. Tal vez tuvieron un mal día o andan estresados y se van a meter al gimnasio para pelear. Y creo que al final las técnicas y todo no les sale porque como están pensando más en el odio o en la ira que en desarrollar el deporte, ¿va? Por eso dice aquella frase, que el que se enoja pierde. Y eso es algo muy real. O sea que tenés que pelear de forma neutral, controlada. Hay que pelear, como decía mi profesor, lento, violento. De una manera de que uno esté enfocado, siempre fuerte, pero que uno no pierda la cabeza. Porque si uno pierde la cabeza, ya no comienzan a salirle cosas, ya está desesperado. Lo mejor es de que poco a poco, mientras se vaya entrenando, se vayan pues canalizando las emociones. Ya no solo es de que, como yo soy bravo, dije la gente, yo me le paro a cualquiera. Mentiras. Alguien bravo... por muy bravo que estés, no le vas a ganar, aunque... No, porque ya alguien que... Ya uno que ya pelea, nada viejo, tranquilo. ¿Para qué te vas a meter? Sí, dije uno, no porque uno sea que guau, sino porque uno sabe qué es lo que puede hacer. Y ya eso es la influencia de la mentalidad en una pelea, ¿va? Porque correcto. tenés que saber bien qué paso vas a dar, cuáles van a ser las repercusiones. Porque en una pelea también, no sé si conoces de algún caso que haya fallecido por algún mal golpe, alguna persona. Pues bueno, está Leonard Ray Sugar, que es el único de que tiene un récord impresionante, de que dicen tantas peleas ganadas, tantas perdidas, tantas por nocaut, tantos empates, y solo él tiene una muerte porque mató a un pugilista que es un boxeador. ¿Lo mató? Entonces, sí. Entonces... Pero eso podría ser algo beneficioso o algo en el mundo de las artes. Creo que sería como más bien una... pero mal visto. Porque ya de por sí las artes marciales las tienen como que eso es agresivo, que eso es violencia. Entonces ya que haya una muerte en artes marciales no es algo bueno. Este es el caso de Pritchard Colón. Pritchard Colón, él era un pugilista bastante bueno, joven, fuerte, peleó contra, no recuerdo bien el nombre, pero tenían esa riña. Ajá. Entonces, en el boxeo no es permitido dar los mentados golpes de conejo, que son atrás de la nuca. Porque... Golpes de conejo, sí, porque esos golpes afectan realmente a lo que es el bulbo raquídeo, que
tiene la base básicamente del cerebro, de la columna y de muchas cosas. Entonces, Richard Colón recibió aproximadamente unos 10 golpes fuertes. Él se quejó con el referee y el referee le dijo no, que si era peleando. Después de la pelea, él se comenzó a sentir mal. Con el tiempo, él quedó en estado vegetal. Fíjate que yo conozco el caso de un boxeador, pero eso es en el boxeo. No sé cómo se llama, pero es bien famoso que quedó como con parálisis porque estaba peleando y le dieron un golpe aquí atrás en la nuca. Richard Colón. Él es, ¿verdad? Él es. Sí, pero ahí en el video se mira que él cae y después sacan las fotos de él en silla de ruedas. Sí, es bien triste el caso de él, pues ahí va poco a poco recuperándose. Pero me imagino la emoción o cómo queda la otra persona, porque en una pelea todo es válido, obviamente dentro de las reglas del deporte. Ajá, dentro de las reglas pero en ese caso había esa riña, lo que dijiste vos, de que no se controlaron las emociones. Entonces ahí comenzaron a matar. Está el otro caso de un apellido Collins, de que él era un boxeador bastante bueno, era la promesa, pero el otro con el que iba a pelear tenían riña y hicieron algo de que no es nada, bueno, no es bien visto en el boxeo. Le pusieron yeso en los guantes. Pero en el boxeo. Él no murió en el ring, pero murió fuera. Él se bajó del ring muerto en vida, porque dice el papá de él, de que después de la pérdida que él tuvo, no volvió a ser el mismo, cayó en alcoholismo y pues en un momento me imagino, de tristeza, de desesperación, de decepción, iba en un auto y tuvo un accidente. Entonces es una cosa. Y hay muchas películas famosas que tienen que ver con esto de las peleas. Está la de donde sale Yuri Boyka, ¿cómo que se llama? No recuerdo el nombre. ¿Cuál? Invicto, ¿ah? Sí. Esa pelea es de unos ex convictos que pelean para salir de la cárcel y si no ganan la pelea los matan. Ese es bien interesante para analizar, ¿va? Es bastante buena. Bueno, son una de mis peleas, de mis películas favoritas, con las cuales uno sueña. Por eso tiene que haber un por qué quiere ser uno alguien. Ajá. Entonces están las peleas de Rocky Balboa. Aunque ellas tienen menos violencia como las otras, ¿va? No, también tienen su violencia, pero no tanto como las de donde sale Boyka, que ahí sí matan, que ahí sí se ven las meras cosas feas. La corrupción que hay. La corrupción, exactamente. Y en esa parte también, cuando hablamos de peleas y con textura física, la diferencia entre la velocidad y una persona que tenga bastante volumen muscular, ¿qué es más importante o cómo lo trabajan para poder pelear? Bueno, por eso existen las categorías de peso, porque vaya, digamos que vos pesas 170 libras, yo peso 240. Puede ser más ágil, más veloz y con una pegada buena, pero yo no podré ser muy ágil, no tan veloz, pero con una pegada súper fuerte. Entonces, muchas veces dicen, no, es que me ganó porque pesaba más, pero no. Vaya, está el caso de la montaña, Hafthor Johnson, que es el que sale en Juegos de Tronos, creo que va. Él peleó contra Eddie Hall, que es otro strongman. Y pues ahí se dio bastante parejo porque los dos eran de unos pesos y de unas alturas, pues se miraba pues pareja. Pero vino Hafthor Johnson y fue a practicar contra un campeón de jiu-jitsu brasileño, que el jiu-jitsu brasileño solo son llaves. Thor no duró más de 30 segundos contra una persona sumamente pequeña. Es lo que decía, de las técnicas supera a la fuerza. Hay un caso bien, que esto lo vi yo y muchos compañeros lo presenciaron, de que cuando yo practicaba, ese día tocó jiu-jitsu. Nunca me gustó, no fue de mi preferido. A mí siempre me gustó a mano cerrada, a puño limpio. Y pues
estaban luchando dos que eran los más fuertes. En Jiu-Jitsu hay una llave que se llama ámbar, que es que les tiran el brazo, le ponen una pierna aquí y la otra aquí. Ah, sí. Y te lo jalan. Y lo luxan. Pues nosotros presenciamos de que un man que era fuertísimo estaba en el suelo y levantó al oponente a pura fuerza bruta. Nos quedamos pues en shock. Man, qué fuerza tiene. Pero después perdió porque se cansó. Pero rompió la llave prácticamente. Básicamente, no había llave que lo detuviera. Sí, entonces, porque el man era demasiado fuerte. Entonces, muchas veces puede ser de que la gente tenga mucha fuerza, pero no sabe utilizarla bien. Y yo vi un video de un maestro de artes marciales peleando contra un ex convicto. Y todos le apuntaban a que el ex convicto iba a ganar, ¿va? Y se miraba corpulento y musculoso. Y como sabe maña, le decimos aquí, ¿va? Que saben técnicas diferentes a las que un maestro sabe. Sí, y el maestro en 2 patadas, o sea, 2 toques le daba, caía al suelo. Y aquel lo quería levantar, pero siempre la técnica. Sí, la gente dice, pero es que yo peleo callejero. Y con la calle nadie te gana. La verdad es que sí tienen sus técnicas, pero es que el que sabe, sabe. Como decía mi profesor, que el papá de él es maestro de maestros. Es que mira, Daniel, cuando alguien sabe cosas, me dice, es como mi papá, que él sabe cosas que yo no sabía que él sabe. Me dice. Entonces... siempre hay secretos, siempre hay unas picardías ahí de que uno sabe, ¿no? Y hay un cinturón que es el negro, ¿verdad? En la cinta negra. Y de ese, ¿cómo se logra llegar hasta ahí? Eso es algo bastante difícil. Para obtener un cinturón, no solo es el paso del tiempo, porque mucha gente dice, no, es que en 10 años puedes tener tu cinturón negro. Sí, es un buen tiempo, pero más que todo es cómo se destaca uno, cómo practica todo, porque, para la cinta, hablemos en Kung Fu, para uno ser cinta blanca, pues tiene que ganársela. En otros lugares es, no, como ya inició, le damos su cinta blanca, que es la inicial. En Kung Fu uno tiene que ganárselo. Tiene que aprenderse las 4 posturas, que es caballo, que es gato, que es arco y flecha, que es posición torcida, los golpes de estrella, los avances, los barridos, las catas y todo eso. Entonces, depende cuánto tiempo te lleve aprenderte todo eso, te vas a ganar tu cinta. Entonces, si no sos un alumno que capta las cosas rápido, que le salen rápido, te va a llevar más tiempo de alguien que sí le capta mucho más rápido. O sea que pueden haber unos que lleguen más rápido que otros. Correcto. Y vos, en el nivel en el que te encontrás, ¿te sentís capaz para pelear contra quién? ¿Una persona que tenga cinturón de qué color? Bueno, en el caso mío, mi profesor siempre me dijo, vos hasta que te muras vas a hacer cinta blanca. Cinta blanca. Porque me he peleado contra cintas negras. ¿Qué la cinta blanca es la primera? Es la primera. Me dijo, vos siempre vas a hacer cinta blanca porque uno nunca deja de aprender. Y me quedé yo, es verdad. Y mi maestro, en sus locuras, ¿te fijaste? Goku me dice. Goku andaba con una cinta blanca. Entonces yo me río y le digo, estás sobado, viejo. Pero sí, yo me he peleado contra cintas negras y pues les he ganado. Que no ha sido fácil. No ha sido fácil. ¿Y alguna pelea que hayas tenido vos que salgas totalmente golpeado? Bueno, de todas las peleas que he tenido, lo que ha sido kickboxing, boxeo y artes marciales mixtas, nunca he perdido. ¿Nunca has perdido? Nunca. Pero sí he perdido en jiu-jitsu. Que jiu-jitsu son llaves. Que nunca me gustó. El mejor en jiu-jitsu aquí en Santa Rosa se llama Rolando Milla, que es el abogado. El abogado. Que cuando yo entrenaba con ese man, no le decía yo a mi profesor, es que ese man mucho puede pelear. No, es que yo sabía que iba a perder. Entonces... O sea, que él te gana a vos. Sí, en jiu-jitsu en aquellos años. A este tiempo ya me tocó aprender porque hoy ya soy maestro. Ya no puedo darme el lujo de que me ganen porque tengo que mantener, pues, es maestro. Y si va a perder, que le cueste un poquito. Y pues bueno, de las peleas más fuertes que yo he tenido fue cuando peleé artes marciales mixtas en una empresa que se llama UCC, que es de Panamá,
que es en jaula, como la UFC, pero más barata. Pues yo siempre he dicho sí. Me llama mi profesor, ¿no? Daniel, ¿querés pelear? ¿Con quién? Con Walter Luna, me dice. Walter Luna tiene 26 años en artes marciales mixtas. Es campeón mundial de karate, artista marcial. Venía de perder de México en un pass de la UFC. Ese man ha ido a Tahití, a bastantes lados. Ese es un, como se le dice, es un perro viejo en peleas. Está bueno, le dije yo. Está bueno. Seguro, y ya no me dijo usted, pues le digo, vaya pues, me dice. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? 12 días, y yo tenía 2 años sin entrenar. ¿Cuánto, le digo? 12 días. Está bueno, le digo. En esos entonces yo no andaba muy, pero muy bien que ese día. En esos entonces yo tomaba, fumaba. De esos 12 días solo entrené 5. Los otros 6 días me sirvieron para andar en las calles. Pues a la hora del té tenía que ir. Y, digo yo, si es que a pelear voy. ¿Y ahora? Pues llegamos a Tegucigalpa, macizo el evento, el pesaje y todo. Y pues la gente, ¿y usted es peleador? Sí. No te creí. Seguro, sí. Y eso que siempre la gente me hace, me pregunta, ¿y es que usted pelea? Sí. Ah. No parece. ¿Cómo? Ajá, no parece. Allá se va a ver, le dije yo. Y pues el pesaje previo y el día siguiente las peleas. Pues a mí no me caía el 20 que mi pelea, la pelea estelar. La principal. La principal. El evento principal. No era una... Y yo a la hora del té digo yo, si es que la pelea principal soy yo. ¿Y ahora? ¿No le había dado la importancia? No le había dado la importancia. No sé, me había ciclado. ¿O te habías confiado también? Man? No, confiarse nunca. Ya puede ser alguien que va empezando, pero no hay que confiarse nunca porque lo agarran desprevenido a uno. Y dije yo, bueno, ya estoy aquí. Pues hicieron las entradas, entré yo, entró él, nos dieron las indicaciones. Dije, bueno, hoy se va a pelear. Él se ha considerado de que abruma a los peleadores, se les ve encima con golpes, con patadas, y aquellos caen como con miedo por tanto golpe, y gana. Cuando se topó conmigo hubo un choque, porque él es fajador y yo soy fajador. Eso fue carnicería. Macanazo el macanazo yo, patada el patada yo. Me pegó una patada en la cara que pues sonó ¡prac! Patadón. Y solo doblé la cara, lo vi y me le fui para enfrente. ¿Con pues, otra patada? No, a puños, a codazos. Pues unos amigos que andaban peleando dicen que cuando le metí un rodillazo en la cara, casi lo noqueo. Le pegué otro y lo levanté. Es que me dicen, mejor solo le hubieras pegado uno. Me dicen, para que cayera. Para que cayera, y le pegas el otro y lo levantas. Entonces me quedo yo. Te lo juro que yo no me fijé en eso. Pues estábamos peleando 3 rounds de 5 minutos. Eso se siente eterno. Se siente eterno. Uno puede jugar 90 minutos en fútbol o en básquetbol tanto tiempo, o en voleibol tanto set de tanto tiempo, pero pelear, que es lo único que uno tiene que hacer, pelear, eso se siente eterno. Y pues la pelea, mucha gente vio de que yo la gané, pero como él era el favorito, era el favorito, es el campeón de Tegucigalpa, no, que Walter Luna es el mejor, que no sé qué, no sé cuánto. Cuando dicen gana esquina roja, la gente abuchó, la gente ni aplaudió. Y peor que venía de una derrota. Exactamente, entonces no le quedaba bien otra pérdida, entonces me robaron la pelea. Con vos se vino a desquitarla. Sí, conmigo se quería venir a desquitar, pero no pudo, no le iba a dar el lujo yo. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando estaba peleando y lo tenía contra la jaula, la gente me decía, 5,000 a vos, ganale, que no sé qué, que matalo, y que no sé qué. Y yo,
cansado, pero yo sí yo me reía con la gente porque, y hay algo bien interesante. Ese man tiene un golpe que es un volado horrible, pero si lo pega, te baja. Te noquea. Yo ese golpe, en todas las peleas que yo vi de él, con ese golpe baja a las personas. A mí me pegó 4. ¿Qué? 4 y no te bajó. Y no me bajó. Ahí es donde vi que el man le cambió la cara por total. Ya no pude con este. Me pegaba y me decía 1, 2. Al tercero te voy a bajarme. Vaya pues, le dije yo. Me lo pegó y para enfrente va. Aguantaba, pero vos te sentías. No, hombre, si yo por dentro dije, me va a noquear. No, en este me caigo. La gente de Santa Rosa, ¿qué gente iba a andar confiando en mí? Si la gente ni sabía que yo andaba peleando. No, que la gente de Santa Rosa confía en mí. Para motivarte. Y para adelante va. Ajá. Y me pegó otro y dijo, man no lo puedo bajar. Se desesperó. Dijo, no puedo hacer nada. Entonces dije yo, no, aquí la única es pelear. O me mata o me mata. Así de sencillo. Pero de que yo no me voy avergonzado, no me voy avergonzado. Pero ¿y por qué duró solo 3 minutos, solo 3 rounds? Solo eso era lo que duraba. Porque vaya, hay peleas que son más cortas. Depende qué pelees. Si es boxeo olímpico, son 3 minutos. Son 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. Si es boxeo profesional, son 12 rounds de 3 minutos. Pero en el caso tuyo, en ese momento... En ese momento eran 3 rounds de 5 minutos porque era una pelea, se podría decir como normal. Si hubiese sido alguna defensa de algún título, hubiesen sido 5 rounds de 5 minutos. Y con la forma en la que te preparaste, creo que tampoco iba muy... No era la adecuada. Supuestamente la pelea de nosotros, desde ahí estábamos planchando, estaba pactada en 205 libras. ¿Y vos pesabas? Yo pesaba 260 y el man pesaba como 248. No encontraban otro contrincante, entonces. y desde ahí va. Estábamos planchando, estábamos peleando en peso pesado. Entonces, pues, pero el valor de uno querer pelear, pues llevó una cosa a la otra. Pues recuerdo de que cuando ya nos íbamos, comencé a llorar. Y me decían todos, ¿por qué lloras si vos ganaste? No entienden por qué lloro. ¿Por qué lloras entonces? Siempre cuando yo peleaba, siempre, mi mamá me llamaba. Te pillaron, va. No, mamá, gané. Pucha, qué bueno. Y ahora, y ya te llamó. No, le digo, ¿por qué? Porque está muerta, le digo. Ya tiene como 5 años, le digo. 6, 7, no me acuerdo. Y eso es lo que me duele, le digo. Entonces, eso fue pero bueno, dije yo, el Señor pues ya la tiene y ni modo. Entonces me decían ellos, no te preocupes, viejo. Pero sí, ese es un momento bastante triste, no porque había perdido según las tarjetas de los jueces, como dijo Juan Manuel Márquez, el gran campeón mexicano. Mis peleas más fuertes nunca fueron contra los peleadores, fueron contra los jueces. Y así es muchas veces. ¿Y después de eso lo volviste a ver? Pues me invitó a un torneo, pero ya no a pelear con él, sino a pelear con otro, ¿va? Pero no tenía tiempo yo pues por mi trabajo, entonces no se logró la pelea. Y eso de pelear en jaulas, eso pues se tiene que ver mucho con lo de la UFC también, ¿va? Tiene mucha relación. Bastante, porque básicamente viene siendo lo mismo, solo que aquí ya no tan reconocido como en los Estados Unidos o en países de primer mundo. ¿Y esa fue dentro de las experiencias más grandes que has tenido? ¿Has tenido otra? He tenido varias. Pues mi primera pelea. Mi primera pelea yo tenía 14 años. Peleé contra un man de 25. Pues un cipote contra un man. Pero lo que no sabían de que yo con quien entrenaba no era contra los alumnos pequeños, porque yo era muy grande. Yo entrenaba con los adultos.
Pues a mí me mandaban todo cachimbeado para la casa y yo me iba llorando. Pero decía, me la van a pagar. Se van a acordar de mí, me las van a pagar. Y pues yo me reía porque la vez pasada el profesor mío me puso en un estado de la página de Elba cuando yo tenía 14 años y me puso, ¿te acordás cuando llorabas? Y Porque sí, hombre, me pegaban patadas, el boxeo, y de repente que me voy haciendo bueno. pero siempre tuviste esa desventaja entonces, o era ventaja que te pusieran con los mayores. Pues Porque es lo correcto es que te pongan con... sí, pues lo correcto es que lo pongan a uno con la misma edad, pero es que el problema es que yo siempre he sido muy grande. Siempre, 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 siempre. No fue un cipote que fue pequeño, delgadito, sino que fue siempre un man grande. Man. Entonces, mis compañeros eran delgados todos, buenísimos en boxeo, pero eran muy delgaditos. Entonces, no, hombre, se miraba muy, muy, muy la desventaja. Mucha desventaja. Y pues que los padres también no les va a gustar de que alguien grande les pegue a un niño. En el caso mío, pues esa mi mamá me decía, bueno, ese es rollo tuyo. Cuando te quebres una mano o un pie, a mí no me vengas llorando. Y con la preparación mental antes de entrar a una pelea, ¿cómo te preparas? Pues la preparación mental, pues lo que yo he dicho siempre. Señor, si tú quieres que yo gane esta pelea, que así sea. Así de sencillo. Porque vaya, hay mucha gente, no, que yo lo voy a matar, que no sé qué, ya van con pensamientos negativos. Hay dos cosas. Está la mentalidad buena y la mentalidad mala. Hay muchas personas que utilizan la mentalidad mala, que invocan supuestamente a espíritus de samurái, el espíritu de guerra, el espíritu de fuerza, de ferocidad, que no sé qué, que no sé cuánto, y leen mantras y leen cosas raras, leen cosas extrañas, man. Eso es una cosa bien extraña, man. Y decía yo, esta gente está loca, y que se te quedan viendo feo así, como serpiente, men. Y decía yo, esta gente está loca, dije yo. No, yo lo que hacía, Padre Celestial, si usted quiere que yo gane esta pelea, que así sea. Y si no, pues no. Pero déme la fuerza para pararme como hombrecito y para pelear. Y los nervios al inicio siempre... Los siempre nervios vas a siempre, sentir. siempre. Pero de ahí a los 5 minutos se te quita. No, al primer golpe. Al primer golpe. Sí, porque vaya, o con el primer golpe o te asustas o te activas. Como la gente dice, no, es que lo mejor es uno pegar el primero siempre uno. Dice. Muchas veces no, porque a veces a uno no le dan el chance de pegar uno, sino que se lo pegan. Entonces uno se despierta y dice, bueno, ya estoy peleando. ¿Y alguna vez te han quebrado algún diente? ¿Te has quebrado alguna mano? Este diente lo perdí. Me pegaron un rodillazo y dije yo, pues no sé cómo, me quito el protector, le hago los dientes. Híjole. Pero la nariz, en un momento, medio me la tocaba. Choquete de sangre, man. El tabique me había quedado, pero sensible, man. Las tibias. Eso es algo cuando es el choque las patadas. De tibias. Es una cosa que uno... Yo ahí en el primer toque me retiro. No. Y hay personas que se han fracturado el pie. Hay personas que se han fracturado el pie. Sí, hay un montón de videos que solo se les mira el pie doblado. Está el caso más reciente de Conor McGregor. Ajá, está el caso de Anderson Silva y de otros muchos peleadores más. Sí, tiene muchos cositas malas, pero pelear es pelear. Y cada peleador tiene su golpe principal o especial, ¿va? Sí, ¿el tuyo cuál es? El mío, vaya, depende en qué. En las artes marciales. Porque si es en artes marciales, mi golpe favorito es el gancho al hígado. ¿Gancho al hígado? Sí. ¿Qué? ¿Aquí? Es al hígado. A uno le pueden pegar en la cara. Una patada, un rodillazo, un golpe recto, lo que sea. Y si sos duro del cuello, eso le haces, mira, te das el lujo. Déjele ir. Como que no pasó nada, aunque se haya pasado.
Pero un golpe al hígado, a uno no quiere vomitar, quiere orinar, los pies se le encogen. Es una cosa horrible, un golpe al hígado. Solo hay un boxeador que se levantó, no sé cómo le hizo. Es el Chino Maidana. El Chino Maidana está loco. El golpe al hígado sonó como quien le pegue con un bate a una vaca. ¡Pac! Hasta hueco. Hasta hueco. El chino cayó al suelo. El árbitro comenzó a hacerle el conteo, que es hasta 10. El chino se paró al segundo 5. No sé cómo le hizo y siguió peleando y ganó. Puro es que coraje, ahí es donde está ahí está el corazón de pelea. Es que esa es otra cosa. Tener el corazón de pelea es una cosa. Hay una película que se llama Corazón de León o Corazón de Fuego de Van Damme, creo. De donde se mira que él ya está todo golpeado en una pelea y que le dice el maestro, el corazón, y se levanta. Son cosas de película, pero son cosas de que pasan. Porque vaya, se me había olvidado, me pasó. Una vez peleando, que fue mi última pelea joven, ahorita no es que esté viejo, pero fue en aquellos entonces, sí. Estaba peleando contra Alex Chirinos, que es de San Pedro Sula, y pues yo estaba haciendo un golpe que se llama bolo poncho, que es como tirar una bola de boliche. Pues lo estaba haciendo tan bien que en un momento le pegué en el codo y me fisuré la muñeca. De toda la pelea me tocó pelearla solo con la mano izquierda, a puro jab. El jab es el golpe principal y fundamental en todas las artes marciales mixtas. En todas las artes del boxeo, del kickboxing, el muay thai, el jab. Y solo con eso peleé, gané. Y hay uno que lo pasan por abajo. El uppercut. Es decir, que están el jab, el cross, el hook, el uppercut y los body chop. El liver chop al hígado. Y esos son los... He escuchado de que en uppercut muchas veces se quiebran los nudillos porque tal vez el boxeador coloca los codos como defensa. Codos. Y es válido porque se está protegiendo. Es como una estrategia también que utilizan. Vaya, a eso le llaman dirty boxing. Es un boxeo sucio. O sea, que no es legal, no es permitido. No, porque, bueno, es que lo tienen entre sí y entre no. Pero como a veces en los intercambios pasa, entonces no lo toman como es legal, es ilegal, te bajan puntos. No, sino que muchas veces por defenderse pega en el codo y solo toca, viejo. Sí, porque te lo pueden pasar como... O sea, se hacen los que no saben. Sí, como no intencional. Ajá. Ya un golpe bajo, ahí sí, un golpe atrás de la cabeza, un codazo, un cabezazo en boxeo, eso sí ya lo toman como... Y la famosa de Mike Tyson que le mordió la oreja. Eso fue cuando peleó contra Evander Holyfield. Mike Tyson, ahí lo que hablábamos de las emociones. Uh-huh. Lo que le pasó a él ahí fue que se desesperó. Porque Evander Holyfield era un boxeador extremadamente bueno, buenísimo. Y Mike Tyson, como es un peleador un poco más pequeño, él lo que utilizaba era el estilo peekaboo para cerrar la distancia de los que tienen brazos largos, pegar al cuerpo y rematar con unos ganchos mortales, ¿va? Y creo que le iba ganando también, ¿va? En la pelea. Sí, pero lo que hizo Evander Holyfield fue abrumarlo, lo abrazaba en el clinch. Exacto. Y como ese gran negro viejo, lo tenía básicamente como quien abrace a un niño y lo apriete. Ya estaba desesperado. Entonces, en un abrazo, ahí fue lo que hizo Mike Tyson, se desesperó y le arrancó el pedazo de oreja. El pedazo de oreja. Y ahí se ve que él se queja y todo. Sangrerío. Y se armó aquel gran relajo. Pero cómo son las cosas, ¿va? Que hay un comercial donde Mike Tyson toca la puerta. Y sale él. Y sale Evander Holyfield. Hola, Leis. Te vengo a pedir disculpas. Y le lleva en una cajita la oreja. Entonces digo yo, al final todo es negocio, todo es publicidad. Guan,